Buenas tardes, chicos. Vamos a dar unos minutitos más para ver si se conectan los demás compañeros. Gracias por su puntualidad. Listo, chicos, creo que ya estamos por aquí la mayoría, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con un pequeño repasito, ¿verdad? ¿Quién se recuerda qué es lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Cuál método? ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? ¿Alguien que se acuerde? Era el método tenía el nombre de una persona que se recuerdan, se había dado cuenta de algo que estaba sucediendo en la industria textil de Estados Unidos en 1926. ¿Se acuerdan que platicamos un poquito de dónde venía? No nos acordamos nada. No sean así, no me digan que no se acuerdan de nada. No, ese es nuestro segundo mejor amigo. Llamaba y le dijimos que era el doctor Benji o Benje, vea cómo se escribe. Entonces, para recordarles un poquito, ¿verdad? Y no se me pierdan como la teoría y lo podamos ir viendo de una forma más práctica, vamos a condensar el método del señor Benji en estos 4 pasos que son innegociables, ¿verdad? Estos 4 pasos siempre tienen que ir en esta metodología de Benji, ¿verdad? Y yo quisiera, chicos, que pongan especial atención porque el parcial, o sea, el trabajo que va a hacer el parcial, que lleva una ponderación del 25%, parte de ello es aplicar esta metodología a un caso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que poner atención, háganme todas las preguntas que tenemos porque el parcial lo vamos a realizar el 21 de abril, así como está en nuestra programación, ¿verdad? Ya les voy a platicar un poquito más adelante de cómo vamos a hacer la técnica y la metodología para hacer este trabajo, ¿verdad? Así es que pongan atención porque esto sí lo vamos a ocupar para el parcial del 21. Entonces, como les decía, ¿verdad? La idea es que tengamos en cuenta que siempre, siempre vamos a tener que usar estos 4 pasos. El paso 1, hablábamos de la definición de factores, ¿verdad? Y aquí no nos inventamos criterios al azar, sino más bien criterios que puedan estar ya en un perfil de puestos, ¿verdad? Que puedan estar en un descriptor de puestos. O vamos definiendo nuestras reglas a medir, ¿verdad? Si no existe un descriptor de puesto en nuestra empresa, porque estamos hablando de pequeños o medianas empresas, pues hay que levantar estos descriptores teniendo en cuenta ya estos criterios con los que vamos a ir midiendo a cada posición, ¿verdad? Entonces, es posible que en algún momento ya tengamos los criterios o los podamos ajustar con el descriptor de puesto que tengamos o tengamos que levantar un descriptor de puesto
y nosotros seamos los que pongamos factores comunes en todos los descriptores, ¿verdad? Entonces, estas variables son las, las variables por las que una empresa está dispuesta a pagar, ¿verdad? ¿Como cuáles? Y ahí pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Habilidades, el esfuerzo, la responsabilidad, el conocimiento. Hablábamos de condiciones de trabajo, ¿verdad? Que esto se refiere también a trabajos de riesgos físicos y psicosociales, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con seguridad ocupacional, ¿verdad? Entonces, hay que ir definiendo factores y estos factores se aplican a todas las posiciones, desde un operario de la planta de producción, desde una persona que nos ayude con la limpieza, hasta un gerente financiero, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con el paso 1, que es la definición de factores, chicos? ¿Todo bien? ¿Se acuerdan? Porque va a salir en el parcial y lo vamos a tener que aplicar, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el paso 2, que es el puesto ancla, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir si no tenemos un puesto ancla? ¿Y esto cómo lo vamos a definir? Miren, chicos, nos vamos a la pirámide o al escalón más bajo de nuestra operación o de nuestra empresa. ¿Esto qué quiere decir? Las personas que hacen los trabajos más operativos. Imagínense que estamos en una planta de producción y tenemos que la posición más operativa es auxiliar de limpieza. Entonces, a los de limpieza siempre les pagamos pues el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, tenemos un puesto ancla. ¿Por qué? Porque como empresa sabemos que tenemos que pagar sí o sí el salario mínimo a estas posiciones. Entonces, ya de entrada nos va dando un salario, ¿verdad? Entonces, buscamos este puesto operativo básico que todo el mundo conozca y que sepamos que tiene el salario mínimo y que es igual en las demás empresas, ¿verdad? O sea, las demás empresas o en el mercado externo le tienen que pagar el mínimo como básico, ¿verdad? Hay empresas que pagan un poquito más, ya les he contado, pero no es la regla. Entonces, en los casos que vamos a ir viendo, vamos a trabajar desde el salario mínimo, ¿verdad? Que es nuestro kilómetro cero, le vamos a decir así. ¿Alguna duda con este segundo paso, chicos? Es decir, buscar un puesto clave de la pirámide baja operativa con el salario mínimo, ¿verdad? Que es lo legal establecido en nuestro país. ¿Queda claro? Súper, gracias. Luego tenemos el paso 3, que es la valoración monetaria. Y aquí es donde vamos armando la técnica, ¿verdad? Tomamos el sueldo mínimo de este auxiliar y lo vamos a desarmar en estos factores que ya previamente dijimos. Y a estos factores, por ejemplo, habilidades, responsabilidades, riesgos, formación académica, digamos, ¿verdad? Etcétera, le vamos a asignar un porcentaje, ¿verdad? O podemos verlo de otra forma. Vamos a despedazar los 408.80, que son el salario mínimo, lo vamos a despedazar y lo vamos a asignar un precio a cada valor, ¿verdad? Y esto con el criterio de que si, por ejemplo, tenemos un auxiliar de limpieza, sabemos que ellos son puramente físicos, entonces tienen más riesgos en el trabajo, ¿verdad? Tienen riesgo de caerse, de deslizarse, etcétera. No necesita mayor conocimiento porque puede tener una formación de bachillerato, entonces le ponemos un poquito menos a esto y al riesgo de trabajo le ponemos más, por ejemplo, ¿verdad? Y así vamos en estos factores, les vamos poniendo un precio, a modo que cuando ya tengamos todos los factores con este precio, ya nos sumen los 408.80. Y la otra forma es ponerle porcentaje. Y ya después sacamos cuánto significa cada porcentaje en relación al salario mínimo. ¿Me explico? O sea, da igual, ¿verdad? Que pongamos porcentajes, no sé, me voy a inventar ahorita, ¿verdad? Mire, las condiciones de trabajo yo le puse el 30% porque es a lo que más están expuestos los colaboradores de limpieza. A la formación académica le puse el 10%, a la responsabilidad le puse el 15%, al esfuerzo le puse un 25% porque sí requiere esfuerzo físico. Entonces, ese porcentaje ya después
lo multiplicamos por el salario mínimo, que es nuestra base, y nos va a dar lo mismo. Son dos maneras de verlo, pero mismo resultado. ¿Dudas? ¿Todo claro hasta ahí? Vale, espero que no se pierdan porque aquí es donde vamos a ir agarrando el hilo. Y finalmente, pues tenemos el paso 4, que es la construcción de esta escala. Una vez que sabemos exactamente cuánto vale el esfuerzo en porcentajes o en dólares, ¿verdad? O la responsabilidad de este auxiliar, pasamos a los demás puestos y nos sentamos, ¿verdad? Con este grupo, con este equipo o comité de recursos humanos junto con los líderes del negocio, ¿verdad? A definir cuánto le vamos a dar a otro puesto. Me voy a inventar. Tenemos el operario de producción. Entonces ahora vamos a valorar a un encargado de producción. Y ahí vamos a valorarlo siempre con los mismos factores que ya definimos en el auxiliar de limpieza, pero ahora vamos a ir viendo, mira, él toma decisiones. Sí, pues esto es diferente porque el auxiliar de limpieza no toma decisiones. Pues hay que subirle a él y quitarle a este. Y ya dejamos a ese. En base a lo que ya tenemos en el auxiliar de limpieza, podemos subirle al siguiente puesto, etcétera, ¿verdad? ¿No se me pierden ahí? ¿Todo bien? Levántenme la manita o algo para ver si me han entendido. Súper. Y ahí es donde vamos a ir sacando la diferencia de salario, ¿verdad? Entonces, ya con este repaso del método de Benji, vamos a pasar a un caso en el que no va a ser el salario mínimo la base, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero que ustedes hagan ya después con el salario mínimo, que va a ser más fácil. Vamos a hacer de cuenta y caso de que en el mercado, tuvimos un estudio de mercado en esta empresa y nos dijeron que el puesto que está bien pagado según también las otras industrias y las demás empresas, que está bien pagado y es un salario justo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de cuenta y caso que esta posición, ¿verdad? Está dentro del rango de los bien pagados a nivel nacional. Entonces vamos a tener un puesto clave, un puesto base con $900, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos el escenario, una empresa mediana que tiene los siguientes puestos administrativos. Tiene el analista administrativo, que es el puesto clave con el salario actual validado y que nos han dicho que está bien, ¿verdad? Luego tenemos al asistente administrativo, que es el que vamos a valorar. Y necesitamos, la empresa nos ha pedido usar 3 factores por lo que está dispuesto a pagar, que son 3 factores de comparación. Las habilidades, formación, experiencia y conocimientos. Las responsabilidades, impactos económicos o en recursos que esta posición puede tener. Las decisiones y la confidencialidad. Esto es lo que todo engloba la responsabilidad. ¿Ve? Yo les pongo como ejemplos de lo que puede ser responsabilidad, pero pueden ser otras cosas también que van ahí incluidas, ¿verdad? Luego tenemos las condiciones de trabajo, la presión, ¿verdad? El ambiente, el esfuerzo físico o mental, etcétera. Entonces, esta empresa que vamos a valorar, que es ficticia, desde ya se lo digo, ¿verdad? Ya tiene predefinidos estos 3 factores en estos 2 puestos, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, nos piden que valoremos, por favor, cómo está el asistente administrativo, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos el puesto clave, nos damos cuenta que actualmente gana $900. Es el salario competitivo, como les decía, de una consultora externa y se usará como base de referencia. ¿Dudas hasta aquí? ¿No me levantan la mano? Denme un momento que se me trabó por aquí. Listo. Entonces, según lo que la empresa y el grupo directivo junto con recursos humanos decidieron, es que le van a ir dando un porcentaje, como yo ya les decía, ¿verdad? A cada factor, ¿verdad? Y según las habilidades, responsabilidades y condiciones de trabajo que ya
previamente se han designado para este analista administrativo. Digamos que esto lo que vamos a ver ahorita es lo que ya está definido. Esto es lo que vamos a tener que definir en algún momento con el salario mínimo del señor de limpieza, ¿verdad? Entonces, para las habilidades, en la empresa decidieron incluir la formación académica, ¿verdad? Conocimientos técnicos, etcétera. Y como es analista administrativo, en este caso le dieron el 44%. Entonces ya nos vamos a después ver a cuánto corresponde el 44% de $900, ¿verdad? Y ahí dice que son $400 y es un porcentaje alto del salario que se asigna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin estas habilidades el puesto no puede existir. Por ejemplo, digamos que para el analista administrativo tiene que saber Excel sí o sí, ¿verdad? Y Excel avanzado, ¿verdad? Porque tiene que hacer reporterías, tiene que hacer análisis de presupuesto, etcétera. Esto me lo estoy inventando. Entonces se le otorga un peso en porcentaje bastante alto porque si un candidato quiere aplicar a analista administrativo y no sabe Excel, ¿será que este candidato va a ser eficiente en su trabajo? Les pregunto. Ujú. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces la curva de aprendizaje no es que no puedan aprender, chicos, vea, si ustedes saben que aquí todos podemos aprender por medio de un video, buscamos TikTok donde nos digan fórmulas que podemos usar en Excel, etcétera. Sin embargo, la curva de aprendizaje va a ser más lenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que este candidato se va a tardar más en aprender, ¿verdad? Porque, y le vamos a estar pagando bastante bien en una habilidad que él no posee y que en estas posiciones es bastante importante. ¿Todo bien hasta ahí? Chévere. Luego, la empresa decidió otorgarle al factor de la responsabilidad el 39%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque impacta en los resultados, ¿verdad? Impacta en reportería que este analista administrativo debe presentar, maneja base de datos confidenciales, ¿verdad? Y reportes financieros que ayudan a la toma de decisiones de la gerencia. No toma las decisiones, sino que ayuda con los datos que este analista administrativo da, ayuda a que el gerente pueda tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, se le asigna un porcentaje significativo. ¿Por qué? Porque si falla o hay un error, esto puede costar mucho dinero a la empresa, ¿verdad? Imagínense, les contaba, ¿verdad? La clase pasada, se filtra información de la empresa y esto deja expuesto a nuestros clientes. Entonces, esto ya es un daño reputacional que nos puede llevar hasta perder clientes y ventas. ¿Va? Entonces, es como muy importante que la confidencialidad sea bien pagada. Por ejemplo, en este factor que lo contiene en la responsabilidad. Entonces, por eso se le asigna un puntaje bastante alto. Y luego tenemos las condiciones de trabajo, ¿verdad? Que incluyen el ambiente físico, los riesgos, la presión, los horarios que puedan tener, ¿verdad? Entonces, este analista trabaja en la oficina con aire acondicionado, tiene riesgos mínimos, ¿verdad? Sin embargo, tiene plazos bien estrictos de entrega, ¿verdad? Entonces, podemos decir que no está como muy en riesgo de caerse o de resbalarse, ¿verdad? Porque no trabaja en la planta de producción donde pasa el piso siempre lleno de agua, por ejemplo, ¿verdad? No tiene que subir y bajar gradas todos los días haciendo limpieza, ¿verdad? A ese tipo de riesgos nos referimos. ¿Me doy a explicar con esto, chicos? Gracias, David. También hay riesgos, fíjense que yo tuve unos colaboradores de mantenimiento que trabajaban en una caldera, ¿verdad? Entonces, los riesgos de ellos eran muy altos, ¿verdad? Porque pasaban en un área donde hacía un calor, o sea, si hace calor en la normalidad en nuestro país, niños, ahí hace un calor extremo, horrible, ¿verdad? Entonces, ellos estaban expuestos a sufrir golpes de calor y con ello desmayos, ¿verdad? Entonces, es importante poner que este puesto, por ejemplo, como mecánico de caldera, tenía un riesgo muy alto, ¿verdad? Les pongo como
Otro ejemplo paralelo. En cambio, este analista, pues no, trabaja con aire acondicionado, tiene como los riesgos mínimos de ergonomía, que si no se sienta bien puede tener algún problema de espalda, temas de la luz, ¿verdad? Porque ustedes, ya después vamos a ir viendo en la unidad 3, que es en la de seguridad ocupacional. Ahí dice que tiene que haber una cantidad de amperios de luz, ¿verdad? No sé cómo se llaman, les miento, no sé si es amperaje de luz o lumens, algo así. La cosa es que hay una cosita con la que se mide cuánto tiene de luz el lugar donde usted trabaja y hay un mínimo para que su vista no pueda estar en riesgo de alguna miopía o alguna enfermedad por trabajar con poca luz. Entonces, es responsabilidad de la seguridad ocupacional de la empresa poder dar la luz suficiente para los empleados que trabajan solo en oficinas. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, estos chicos no tienen mayor riesgos. Entonces, pero a pesar que las condiciones no son muy duras, como en una planta de producción, vea, la presión de tiempo de entrega agrega un componente a la carga laboral y se remunera. Por eso le pusimos el 17%. Entonces, el criterio técnico de la distribución no es arbitraria por completo, ¿verdad? Porque lo vamos a ver con todo el equipo del comité evaluador, ¿verdad? Otra vez, una vez más, les repito, esto no es que lo vayan a hacer ustedes solo como recursos humanos, ¿verdad? Porque imagínense, ustedes son de recursos humanos, ¿verdad? Y este analista administrativo es de finanzas, pongámoslo en un departamento. Los de finanzas están en la oficina 1 que queda en Santa Elena y recursos humanos está en la oficina 2 que queda en Nejapa. Entonces, díganme ustedes si alguien de recursos humanos va a saber a ciencia cierta y certera realmente cómo estos tres factores influyen en esta posición, ¿sí o no? Ujú. Solo uno. ¿Creen que recursos humanos puede saber eso? No, ¿verdad, José? ¿Por qué? Porque no somos los expertos tampoco en todos los puestos, ¿verdad? Nosotros podemos facilitar la metodología, acompañar para dar a conocer esa metodología, influir de alguna forma en riesgos, algunas tomas de decisiones que sabemos que son como generalizadas, pero la parte técnica sí es propia de los líderes que viven el día a día con esta posición, si no es que hasta con la posición. ¿Verdad? Ya les he dicho, podemos hacer grupos focales en los que vamos a invitar a los analistas administrativos. No les vamos a decir que estamos analizando su puesto. No, no, no. Simplemente miren, queremos conocer más de sus funciones, vamos a actualizar el descriptor del puesto y queremos que usted nos cuente. ¿Verdad? Y ahí vamos sacando información. Entonces, en este caso, el análisis de puesto tiene un peso en cada factor, ¿verdad? Que están en la descripción de sus funciones. Este benchmarking que hicimos, ¿verdad? Porque ya está comparado con las otras empresas, ¿verdad? No, no es que este ejemplo se haya sacado los $900 de la manga, sino que fue validado y vamos validándolo con el consenso de comité de valoración, ¿verdad? Con varios evaluadores. Puede ser que algunos digan, no, mira, las habilidades dejémosle en 50, no, las responsabilidades bajémosle a 40, en las condiciones de trabajo pongámosle a 20, pero ya entre todos se llega a un consenso, ¿verdad? Y aquí ya tenemos el total del 100% del salario validado en el mercado. Entonces, aquí es como ya tenemos nuestro puesto ancla. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Para nuestra actividad de parcial, le digo yo porque es evaluada, ¿verdad? Pero para nuestra actividad evaluada, yo les voy a dar el puesto ancla ya con el salario mínimo, ¿verdad? Y a partir de eso, ustedes van a tener que evaluar otros puestos. Y aquí es donde ya vamos a empezar a ver cómo lo hacemos. Entonces, aquí, como pueden ver, tenemos como el mapa completo de un área administrativa. Fíjense en el recuadro rojo, ¿verdad? Que yo les he puesto por ahí. Es nuestro analista administrativo, ¿verdad? El puesto ancla que tenemos, el que acabamos de monetizar y el cual pues ya sabemos cuánto vale cada factor y el nivel de exigencia que le pusieron el comité de evaluación, ¿verdad? Ahora bien,
¿Cuál va a ser nuestro trabajo ahora como expertos en compensaciones? Acompañar al negocio y a los líderes a evaluar o a evaluar el asistente administrativo. Entonces, si ustedes van viendo y comparando las diferencias entre los perfiles, ¿verdad? Cruzamos, todos tienen las habilidades. Si se fijan, el asistente administrativo tiene su factor de habilidad, tiene su responsabilidad, tiene sus condiciones de trabajo. Igual los jefes administrativos. Entonces, digamos que esto se sacó del extracto de el perfil de puesto, el descriptor de puesto. Y vamos a valorar las tres factores en los demás puestos. Por ejemplo, las habilidades, ¿verdad? El analista administrativo puede ser estudiante egresado, tiene que usar software avanzado, ¿verdad? Como el Excel, y tiene que tener inglés básico, diferente al asistente administrativo, ¿verdad? Él puede tener bachillerato, ¿verdad? Informática básica y no requiere inglés. De ahí en las responsabilidades, pues es apoyo administrativo, el archivo y la agenda. Diferente al analista que tiene que hacer reportes financieros y tiene que manejar datos confidenciales. Luego vamos comparando las condiciones de trabajo. Oficina bajo presión de entrega a corto plazo, ¿verdad? En cambio, el asistente, pues, está en oficina con apoyo administrativo de informe, pero no tiene una presión de entregar en cortos plazos. Y así vamos viendo las demás posiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero que tengan en cuenta aquí? Que hay diferencias entre cada factor y cada puesto. Perdón. Entonces, si ustedes ven los demás puestos, vemos que piénsenlo como con una lógica financiera, ¿verdad? Las habilidades del analista los mirábamos en $400, por ejemplo, pero ¿cuánto debemos pagar por el asistente? Porque tiene menos habilidades, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a ir viendo y discutiendo entre nosotros, ¿verdad? Mira, paguémosle si el analista en la responsabilidad, perdón, en la habilidad tiene 44 y el asistente dice que puede ser de bachillerato, pongámosle 25. ¿Cómo lo ves vos? No, mira, pero, y ya tienen que ir jugando con los porcentajes que le vamos a ir poniendo a cada factor. ¿Cuánto se debería de pagar? Ya después podemos ir haciendo, miren, yo les recomiendo que primero lo vayan viendo como por porcentajes y después ya lo van haciendo como lo van haciendo la traducción en dólares, ¿verdad? Luego pasemos a ver las columnas de la derecha, ¿verdad? Donde están el jefe y el gerente. Y el escenario se invierte, ¿verdad? Son posiciones como con un nivel de exigencia mucho más alto, ¿verdad? Pasamos de ser reportes analíticos o confidenciales a manejar crisis, a manejar equipos, a definir estrategias, ¿verdad? Entonces, por lógica matemática, si comparamos esto contra el cuadro rojo, al multiplicador, ¿verdad? De los porcentajes, obviamente va a subir de forma importante, ¿verdad? O significativa. Entonces, antes de poner números en un Excel, ustedes tienen que leer la matriz y entender de esta forma cuáles son las diferencias entre un factor y otro y entre cada uno de los puestos, ¿verdad? Y ustedes van a valorar puestos, no personas, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Vamos a analizar o vamos a evaluar el analista administrativo que ya tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el asistente administrativo. Perdón. Entonces, aquí les vuelvo a repetir, vean, cuánto tenemos cada componente, cómo se divide en porcentaje y cuánto significa en dólares. Entonces, aquí ya nos salen los $900, ¿verdad? Entonces, vamos a asignar porcentajes relativos a los demás puestos. Cada puesto se compara contra el analista que este puesto es el 100%. ¿Qué quiere decir? Que el asistente puede ser menos del 100%. O sea, los factores, estos porcentajes de los factores pueden sumar menos o más de 100. ¿Por qué? Porque nuestro 100 es este analista administrativo. ¿Me explico, chicos? Perdón.
¿Me explico en esa parte? No se me vayan a perder. Perdón. Quiere decir que el analista administrativo es nuestro 100%. ¿El asistente administrativo puede ser menos de 100? ¿Sí o no? Menos del 100%. ¿Aló? Sí, puede ser menos. O puede ser más, ¿verdad? Puede ser 120%, 300%, etcétera. Porque la base siempre va a ser nuestro 100. Ténganlo bien en cuenta porque esa puede ser alguna duda que les pueda surgir más adelante al momento de realizar las valoraciones de los puestos que vamos a ver. Entonces, enfoquémonos ahora en el asistente administrativo. Como ya leímos en la matriz, su perfil es menos exigente, ¿verdad? Entonces, el comité de valoración sienta o determina, ¿verdad? Discute las proporciones exactas. ¿Ve? Entonces, concluyen que el asistente requiere el 70% de las habilidades del analista, perdón, y asume un 60% de su responsabilidad y soporta un 80% sus condiciones de trabajo, ya que comparten las mismas oficinas, ¿verdad? Entonces, si miran la parte superior derecha, ¿verdad? Aquí está cómo se aplica la fórmula. Y vimos, ¿verdad? Asistente administrativo en habilidades le pusimos el 70%. Responsabilidades, el 60%. Y condiciones, el 80%. Entonces, los porcentajes asignados, que es igual al valor en dólares de cada factor de nuestro puesto base, ¿verdad? Por el del analista. Entonces, ponemos habilidades 70% por 400 nos da ¿cuánto? 280. En responsabilidades le pusimos el 60% por 350, que vale la responsabilidad aquí también, nos da 210. En las condiciones de trabajo, el 80% por 150 nos da 120. Y esto nos da un total que es el nuevo salario del asistente administrativo, sería $610. ¿Me explico hasta ahí, chicos? Ya vieron, ¿verdad? ¿Dónde está? Donde nos podemos confundir. Nuestro 100 es el analista. Entonces, a partir de ese 100, vamos sacando los porcentajes del otro colaborador. ¿Queda claro eso? Este es el momento de preguntar porque el próximo, quiero ver. Sí, el próximo martes vamos a tener que entregar el parcial. Ese es el día que lo vamos a hacer también. ¿Queda claridad? Voy a volver a repetir. Estas habilidades, el 44% representa el 100 del analista, ¿verdad? Estos son nuestros 100, nuestro 100%. Por eso ustedes aquí ven 70%. ¿Qué quiere decir? Que de las habilidades del analista administrativo, el 100% es 44, ¿verdad? Entonces, de ese 44%, el asistente administrativo, solo él, veamos el 44 como que fuera el 100% del analista. Entonces, de esas responsabilidades, él solo trabaja el 70%, no el 100% que es nuestro 44. ¿Todo claro hasta ahí? Ok. Y aquí se los pongo, vea. ¿Por qué los porcentajes de cada factor no suman 100%? Porque en el método Benji, cada factor, habilidades, responsabilidades, etcétera, que hemos visto, se expresa como un porcentaje relativo al puesto base, no como un porcentaje de un total global, ¿verdad? Es decir, les puse todo ahí para que ustedes tengan en cuenta cuando lo vayan a estudiar, el 70% en habilidades del asistente significa que este puesto requiere un 70% de las habilidades que le exigen a un analista, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el 60% en responsabilidad y 80% de condiciones. ¿Todo claro hasta ahí?
Si no está claro, me pueden decir y lo volvemos a ver. Pero esta es la base, chicos, que vamos a tener que usar para evaluar los demás puestos. Va. Seguimos. Ahora bien, si en la diapositiva anterior fuimos hacia abajo en la estructura, ahora vamos a ir hacia arriba, es decir, hacia los otros puestos que estábamos viendo, ¿verdad? Que son estos. Tengan en cuenta estos que se les quede en la mente porque ya vamos a ir viendo otro puesto. Vimos este analista, que es nuestro ancla, este que está, digamos, por debajo de él, ¿verdad? Porque es un asistente. Y ahora vamos a ver, perdón, vamos a comparar a aquí vamos a comparar, ajá, a un jefe administrativo. Ahí dicen en el slide, chicos, pongan atención porque esto es lo que nos va a salir y no quiero que salgan mal en este 25%, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a comparar a un jefe con un analista, siempre bajo los mismos factores que ya definimos, ¿verdad? Entonces, cuando veamos puestos de mayor jerarquía, quiere decir que nuestra regla a medir, los porcentajes, lógicamente van a superar el 100%, ¿verdad? Entonces, aquí veamos el análisis técnico a la izquierda, ¿verdad? El comité, digamos que ya discutimos entre nosotros y todo, dio a conocer que las habilidades para ser jefe, que exigen liderazgo, que exigen un título, ¿verdad? Como vimos en la diapositiva anterior, donde están la definición de todos los factores, representa un 175% en comparación de lo que le exigimos el analista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este jefe sí toma decisiones, tiene que haber terminado su carrera, etcétera. Entonces, multiplicamos esos $400 que teníamos de base del analista administrativo, lo multiplicamos por 1.75, ¿verdad? Que es el 175% y nos da $700, ¿verdad? Y esto es lo más grande en responsabilidad, perdón, en el tema, perdón, se me mueve siempre, en el tema de habilidades. Entonces, de ahí vamos viendo que lo más alto lo tenemos en responsabilidades, ¿verdad? La responsabilidad aquí ya va mucho más, porque esta posición supervisa equipos, responde por todos los resultados del área, ¿verdad? Es decir, que la responsabilidad es sumamente alta. Entonces, el comité decidió ponerle un 185%. Y esto equivale, según la base que tenemos del asistente, a 647.50, ¿verdad? Igual las condiciones también suben, ¿verdad? Por el aumento en la presión de la carga laboral. Y el comité decidió ponerle 167%, dándonos 250.50. Entonces, ya cuando nos vamos a sumar los tres factores, ¿verdad? Llegamos a un salario un poco más alto, ¿verdad? Y más defendible, ¿verdad? Porque ya tenemos tres factores que son diferentes para tres posiciones, ¿verdad? Y los vimos en el perfil de puesto, pero entonces ya vimos que una jefatura puede andar ganando $1,598, ¿verdad? Entonces, ahora para que terminemos de aterrizar todo este contexto, quiero que miren la gráfica, ¿verdad? Miren la gráfica. Este es súper visual, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver, perdón, cómo van en las habilidades cada uno de los puestos. Por ejemplo, ahí tenemos que la barrita azul es el analista administrativo. Entonces, si ustedes se fijan en el analista administrativo, todos tienen 100, ¿vea? Porque es el 100 que yo les decía. El asistente administrativo ya baja. Tiene 70% en habilidades, 60% en responsabilidades, 80% en condiciones. Y el jefe administrativo, que es el que acabamos de hacer, ya está en el verde y aquí ya sube. Miren. Entonces, aquí de entrada se puede ver, este es el puesto clave. Este es un puesto que está abajo del puesto clave. Y este es un puesto que en definitiva ya es un puesto de liderazgo y que está arriba del puesto clave, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
vamos a evaluar, perdón, aquí se los quiero poner, al gerente del departamento. Ya hicimos al asistente, este es nuestro puesto clave, hicimos el asistente administrativo que era menor, hicimos al jefe administrativo que era mayor. Entonces nos falta el gerente del departamento. Entonces, no sé si háganme el favor de tomarle captura de pantalla, chicos, a este para que lo tengan a mano. Lo voy a poner aquí también en el chat, porque este, digamos que son los factores definidos. En chance, se lo voy a poner en el chat para que todos tengan los perfiles de todos y puedan ir analizando perfiles contra perfiles. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí está. Ya vimos la teoría, ya hicimos paso a paso, ¿verdad? Uno menor, uno mayor, ¿verdad? De nuestro puesto clave. Y ahora tenemos el perfil de puesto más alto, ¿verdad? De la estructura que es el gerente del departamento administrativo en este caso. Tienen que leer con cuidado estas exigencias y cómo son diferentes a las de los demás, ¿verdad? Para poder ir dándole un porcentaje a cada uno de los factores, ¿verdad? Pregúntense lógicamente, vean, si al jefe que vimos en el slide anterior le pusimos 185 en responsabilidad, ¿cuánto le vamos a poner a un gerente del departamento? O ustedes pueden decir, ah, mira, ¿cuánto hay de diferencia entre el 100, el 70 y el jefe que tenía 185? Ah, nos da una diferencia de tanto. Entonces utilicemos el promedio. Podría ser una clave, ¿verdad? Entonces, ese promedio, ah, entonces subámosle más a este o al otro. ¿Me explico? Ustedes tienen que ir viendo también que a mayor responsabilidad, mayor porcentaje. ¿Y esto qué quiere decir? Que también va a valer en dinero mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda, chicos? Les voy a dejar este también para que lo tengan a mano. ¿Alguna duda antes de que vayamos a trabajar a las salas? Todo claro como una horchata del pollo campero. Les voy a dejar también nuestro puesto ancla, ¿verdad? Que es el analista administrativo. Se lo voy a dejar aquí para que lo tengan a la mano. Yo creo que ahí tenemos toda la información que necesitamos para poder evaluar a nuestro gerente administrativo o del departamento. Entonces los voy a mandar a salas. Quiero ver cuántos habemos ahorita en la sesión. Los voy a mandar a salas de 2 en 2. Creo que uno va a quedar de 3. Y discutan, saquen los Excel, ¿verdad? Saquen sus calculadoras, etcétera, ¿verdad? Porque lo que tenemos que regresar, ya cuando volvamos aquí a la sala común, tienen que darme el valor del salario de este gerente del departamento, ¿verdad? Ya tenemos el salario del analista administrativo, del auxiliar administrativo, del jefe y ahora nos falta el del gerente. Entonces, necesito que me den, mire, nosotros decidimos que el gerente, esto me lo voy a inventar, va a ganar $5,000. Ajá, ¿por qué? Porque decidimos que el factor tal pesa mucho más que el otro factor por A, B y C motivos. Estos fueron nuestros criterios. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que vamos a calificar, los criterios. Si usted me dice, mire, yo le puse las condiciones de trabajo, le puse más que a los demás porque el pobre gerente anda, no sé, me voy a inventar, anda en la calle, entonces tiene riesgo de tener un accidente. Mentira, el gerente del departamento tiene que estar full en oficina, ¿verdad? Entonces tenemos que ir leyendo la lógica también a las funciones de un gerente, ¿verdad? El riesgo que va a tener ya lo vimos en los demás puestos. Entonces ya tenemos cómo comparar. ¿Alguna duda, chicos?
Ahorita lo voy a mandar a las salas. Y vamos a ver. Hola, José. Solo usted está en la sala. Estaba Fátima, no sé qué pasó. Le dije hola y se fue. Así que eso, pero Ok. de todos modos, ya ¿Quiere que estuve. lo pase a la otra sala mejor? No, ya estuve, ya tengo los datos. Si no estoy mal, si no lo hice mal, pues ya lo tengo los datos. Porcentajes y tenemos el salario. Ajá, siempre se utilizarían en habilidades 400, responsabilidad 350 y en condiciones 150, ¿verdad? No, ahí es lo que usted tiene que ir asignando. No, o sea, eso como los salarios, pero el porcentaje ya es diferente. Ajá. Pero tiene que sacarme el salario que le da. Ajá, sí, sí, sí. Ya multiplicado con los porcentajes ya me da otra cosa, pero los salarios, digamos, como generales serían esos, ¿no? Nuestro 100, ajá, es el de la analista. Ujú. Vaya, entonces si gusta, le damos un chancecito a los demás para que podamos discutir todos juntos. ¿Ves? Gracias. Bueno.
Ya vamos volviendo a las salas, chicos. Listo, yo creo que ya no nos queda nadie en las salas. Listo. ¿Cómo les fue, chicos? Cuéntenme. El grupo de Leonardo. Hola, o sea, nos fue bien. Nosotros llegamos al final a la conclusión de que en habilidades, primero voy a decir los porcentajes y después lo voy a justificar. ¿Ok? En Y al final habilidades nos lo da el salario. dejamos, sí, en habilidades lo dejamos, perdón, en 225%, en responsabilidad al 300% y en condiciones al 170%. ¿Por qué le dimos prioridad a las responsabilidades? Básicamente, o sea, hablando eh, con nuestros compañeros, nos dimos cuenta de que, o sea, evidentemente el gerente tendría que tener el doble de responsabilidades en caso de que alguno de sus equipos o alguien del equipo cometa algún error. Él es el que asume también la mayor parte del problema. Ujú. Y también si hay alguna equivocación, si tienen que presentar algo, si tiene que, o sea, cómo va a guiar el equipo, cómo se van a distribuir la carga de trabajo, toda esa parte como estratégica del área, él es el que es el encargado de llevar a cabo todo eso de manera general hablando. Entonces, por eso para nosotros esa es la habilidad, o sea, el factor más importante del cual evaluamos. El segundo es habilidades, porque evidentemente, si va a ser gerente o va a estar en una posición más arriba, tiene que ganárselo también, pues tiene que tener más conocimientos, tiene que tener más experiencia y ante alguna dificultad de parte de su equipo, él tiene que ser la persona que pueda resolverle a su equipo o dar la cara por el equipo, apoyarles, decirles cómo se hacen las cosas, por lo mismo de su factor experiencia. Por eso es lo segundo que tomamos en cuenta. Y en la tercera lugar, las condiciones, que fue solo de 170%, porque depende del trabajo, puede ser que eventualmente le toque salir a algún lugar o se exponga a alguna situación, depende de la industria, pero no va a ser el que, o sea, su exposición no va a ser de alto riesgo tampoco. Ujú. Entonces, dadas de esas circunstancias que tomamos en cuenta, también basándonos en referencias personales de nuestros trabajos, amistades o amigos, Ujú. lo evaluamos así. Así que al final, el salario total nos saldría de 2.205, que también es un Veamos. rango bastante aceptable para un puesto gerencial. Son $607 de diferencia en comparación al jefe. Ujú. Muy buen trabajo. Me parece súper bien, chicos. Es un buen salario y justo por ahí anda. Muy bien. Felicidades al grupo de Leonardo. Gracias. Súper bien. Vamos a ver. El grupo de José David, que era él y su otro yo. ¿Verdad, José? Adelante, cuéntenos cómo le fue, qué fue lo que más le causó duda y cómo quedó y cómo justifica el porcentaje que le dio a cada factor. Sí, bueno, a mi parecer, los porcentajes, pues sí, ¿verdad? Están dados por las diferentes complejidades de los trabajos que puede llegar a presentar el gerente de departamento, más que nada siendo comparado con el jefe de departamento, perdón, el jefe Ujú. administrativo. Ujú. Pues primeramente la asignación de porcentajes puede ser un poco relativa. En habilidades, si el jefe pues tenía como un 175% gracias al título y el liderazgo, el gerente requiere de un 210% por la maestría y el manejo de estrategias globales. En cuestiones Ok. de responsabilidad, el jefe tiene un 185% ya que supervisa los equipos, pero el gerente requiere un 220 porque garantiza metas departamentales y recursos a un nivel macro. Las condiciones, Ujú. pues a mi parecer, pienso que serían un 200%, ya que el jefe con su 167%, lo cual es más que nada por la mayor presión que ejerce, el gerente requeriría de un 200% por la participación en reuniones de alto nivel y un foco estratégico un poco mayor, ¿verdad? O de mayor responsabilidad Sí. incluso.
lo cual nos terminaría dando en las habilidades el 210% sería multiplicado por el 400, sería un total de 840. En la responsabilidad sería un 220 por 350 nos da un total de 770. Y en las condiciones, como mencioné previamente, serían 200% por 150 nos da un total de 300, lo cual al final nos termina dando un total de un salario de 1910. 1910. Está bastante bien, le quedó un poquito bajito en comparación a la de los otros compañeros porque solo es la diferencia de $312, ¿verdad? Entonces, sería de ver si le subimos también un poquito más a las condiciones de trabajo en su caso, vea José David, que sentí que las dejó muy cerquita de las del jefe y justamente lo que usted decía, ¿verdad? Esta posición en definitiva tiene más carga laboral, ¿verdad? Tiene más carga estratégica sobre todo, vea, no es de quizás estar pendiente de que su equipo cumpla con sino estar pendiente de las metas, ¿verdad? Estar pendiente de temas ya más estratégicos, de ir a dar la cara, como lo decía, no me acuerdo si Leonardo, ¿verdad? Con la junta directiva, ¿verdad? Si algo sale mal, ¿quién tiene que poner el pechito, como decimos en El Salvador? El gerente, ¿verdad? El gerente del departamento. Entonces, muy buen trabajo también, José David. Solo que ahí vamos a tener que ir subiendo un poquito porque recuerden que tiene que haber una brecha pues considerable, ¿verdad? Para que podamos tener esa posibilidad de crecimiento del jefe del departamento, ¿verdad? Porque puede ser que se nos vaya el gerente, va, se nos fue. Y tenemos al jefe, ¿cuánto le vamos a subir? ¿Va a ser representativo para él? Entonces también hay que pensar un poquito más allá, ¿verdad? ¿Cuánto voy a dejar de este puesto a este otro puesto? ¿Cuánto por ciento significa la distancia entre uno y el otro salarialmente? Ah, no, mira, solo es el 30%. No, ok. Discutámoslo con el equipo. Está bien si queremos subir al jefe del departamento, al gerente, y solo le vamos a aumentar el 30% del salario. Sí, fíjate que se va chévere y se llega a un consenso. Pero hay que tener en cuenta también, como ya más macro, ¿verdad? Si en algún momento uno se me va, ya tengo listo al jefe, pero va a ser suficiente para él la carga de trabajo versus el valor que le voy a pagar de su salario. Ujú. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo. Pero muy buen trabajo, chicos. Ese va a ser como uno de el primer bloque de nuestra actividad evaluada, ¿verdad? Entonces yo les voy a entregar a ustedes, muy parecido a esto, ¿verdad? Nuestro puesto ancla, ¿verdad? Este lo vamos a hacer con el salario mínimo para que nos sea más real y nos podamos ver estratégicamente un analista y un auxiliar de $1,000 a $1,000. No, no suena, vea. Y podamos ya verlo más en nuestra realidad salvadoreña a partir del salario mínimo. Eso es lo que vamos a tener que hacer con 3 puestos. Y de ahí, bueno, les voy a ir adelantando para después ir cerrando este tema. De ahí vamos a agarrar un poquito de la política retributiva, ¿verdad? Yo les voy a presentar los primeros 3 artículos de una empresa, ¿verdad? Que tienen ahí unos áreas de oportunidad y ustedes van a tener que hacer esas mejoras, ¿verdad? Entonces, ténganlo en cuenta también para que le den una leidita a las políticas retributivas, ¿de acuerdo? Y finalmente van a tener que presentar un resumen ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Cuando nos encontramos ya a la hora de la hora frente a un comité ejecutivo, ¿ustedes creen que pueden presentar 10 slides? Una presentación de 10 slides. ¿Sí o no? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí o no? Adelante, Leonardo. Yo creo que también depende, porque si es una reunión con más o sea, de muchos departamentos involucrados, O solo con el equipo ejecutivo. lo más conveniente es hacerlo la forma más puntual y con menos slides posible, porque así también tienen tiempo de poder hacer más cosas o de tener un feedback o ponerse a trabajar sobre eso. O discutir sobre lo que usted ha presentado.
y hacerle preguntas y cuestionarlo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un resumen ejecutivo de un tan solo slide, ¿verdad? Y vamos a tener nada más 5 minutos como máximo para exponer nuestras respuestas, ¿verdad? Vamos a tener que defenderlo y con los criterios, ¿verdad? Que cada uno ahora hemos puesto en práctica, ¿verdad? No, mire, considero que esto y esto, muy bien los criterios que ustedes hoy han mencionado, pero sí es importantísimo, súper importante que ustedes tengan en cuenta el tiempo y que solo pueden entregar un slide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el equipo ejecutivo va a esperar algo claro, rápido y preciso, conciso. No quiero que me cuente toda la historia, Jaime. Necesito que vaya al punto, al grano. Mire, le traemos rápido, 4 minutos y ya, se acabó. Y ahora empiezan con bombardearlo con preguntas que aquí, que allá, que no, que. Entonces, de eso va la primera actividad evaluada, chicos. ¿Alguna duda? Oye, adelante, José. Sí, quería preguntar, la primera actividad evaluada, lo cual sería el parcial, ¿verdad? Tendría tiempo. Sí, la vamos a hacer en la hora de clase. Vaya, está bien, yo Desde el tiempo. nomás, sí, yo nomás quería preguntar si se podría, porque a veces en otros ciclos o en otras materias ha pasado que, por ejemplo, hay gente que pues trabaja ya sea muy tarde o, quiero ver, la clase empieza a las 6:30, entonces hay gente que puede llegar a la casa más tarde, entonces quería preguntar si se pudiese hacer, no sé, supongamos que son 2 horas de clase para hacer el parcial, pero que estuviese habilitado 4 horas. O sea, que sea, Con mucho gusto, ajá, que que sea tengan como como más tiempo para revisarlo y subirlo. ajá, como digamos de Ujú. 6:30, digamos que yo lo inicio a las 6:30 y termina a las 8:30, ok. Sí, Pero que les voy a dar venga, chance hasta las 12 de la medianoche para vaya, que puedan revisarlo, revisarlo, porque yo solo quiero ir a poner dieces, ¿verdad? Y van a tener ese espacio, ¿verdad? Para poderlo revisar las veces que sea necesario, pero yo voy a estar conectada con ustedes las horas de la clase por si tienen alguna duda, pero no de, mire cómo se hace esto, sino que alguna duda básica, ¿verdad? De, mire, ¿qué quiere decir? No sé, me invento asistente administrativo. O mire, aquí puso analista y parece que es asistente. Cosas así, de forma, ¿verdad? Pero no de fondo. Yo voy a estar conectada con ustedes, pero vamos a hacer dudas de forma, no de fondo, ¿verdad? Bueno, vamos cerrando ya nuestro tema para que nos quede claro. Creo que lo han entendido muy bien, chicos, entonces creo que no van a tener mayor dificultad para la primera evaluación. Entonces vamos a ir viendo ahora cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿Quién me ayuda a leerlo, chicos? Por favor. Jonathan, Sí, dice gracias. ventajas. Más objetivos que los métodos cualitativos. Introduce el concepto de descomponer un salario en factores medibles, habilidades, responsabilidad, condiciones, esfuerzo. Evita depender solo de la intuición o jerarquías, lo que brinda transparencia, ya que explica con claridad qué parte del salario se paga por cada factor, lo que ayuda a justificar diferencias salariales. ¿Ok? Flexibilidad. Se adapta a diferentes tipos de organizaciones y se puede personalizar según los factores más relevantes. Históricamente innovador. Fue la base de los métodos modernos como el de puntos por factor. Milkovich, Newman y Hergar lo destacan como un método pionero en la cuantificación sistemática de la compensación. Las desventajas de un solo. Sí, gracias. Desventajas. Subjetividad en la asignación de porcentajes, ya que decidir si un puesto vale 70% o 75% de otro sigue dependiendo de la percepción del comité. Complejidad operativa. Pues si hay muchos puestos, el número de comparaciones se vuelve enorme y difícil de manejar. Dependencia del puesto base. Si el salario del puesto de referencia está mal definido o desactualizado, todo el sistema pierde validez. Dessler 2015 señala que su principal debilidad es la dificultad de mantener actualizado y defendible en organizaciones grandes. Muchas gracias. Como ven, ¿verdad? Ahorita vamos como del más básico y vamos pasando por este método que ha sido como el papá
del método del factor de puntos que vamos a ver después. Y ese sí es más complicado, chicos, porque como ven, ¿verdad? En las desventajas, pues ahí vemos que lo primero es que no tiene una exactitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el comité puede ser, no sé, me voy a inventar 15% en habilidades, pero no todos estamos de acuerdo. Llegamos a un consenso, pero no todos estamos de acuerdo. ¿Me explico? Entonces, siempre tiene ese grado de subjetividad, ¿verdad? Entonces, este método funcionó muy bien en ese momento, en 1926, donde teníamos aquella crisis de la industria textil, ¿vea? Y es fundamental para entender la lógica de la compensación y para estructurar empresas pequeñas o medianas, pero no en organizaciones gigantes, ¿verdad? Aquí otra vez este método es solo como el padre, la base, la roca donde se fundamentó el resto de métodos de compensaciones, ¿verdad? Sin embargo, como ya lo leía el compañero, hay muchas áreas de oportunidad. Mantenerlo actualizado ha de ser una locura, ¿verdad? Porque cada vez, mire, cambiaron el salario mínimo. Hijo de puchica, vea, y a volver a hacer los cálculos y no sé qué, no sé qué. ¿Verdad? Entonces, hay que como irle, y se va actualizando. Yo en este caso lo iría actualizando a la par del salario mínimo, ¿verdad? O como nos podamos ir teniendo más competitividad frente a otras empresas, dependiendo del presupuesto que nos den, etcétera. Entonces, en resumen, este método es el papá de todos los métodos, ¿verdad? Es como la base donde se crearon los demás métodos, pero hay que evolucionar hacia unos métodos mucho más efectivos y mucho más matemáticos que nos permitan dar realmente un soporte fuerte para poder defender. Mira, estos son los porcentajes y las bandas salariales que tenemos para estos puestos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la aplicación recomendada, ¿verdad? Pues por aquí nos dicen la aplicación recomendada que es recomendada para empresas pequeñas o medianas donde el número de puestos es pequeño. ¿Ve? Ahí hemos dicho, puede ser una empresa que tenga, qué sé yo, me voy a inventar, 150 personas, pero en realidad solo son 5 puestos, ¿verdad? Solo son 5 posiciones, me voy a inventar. Auxiliares de producción, ahí tenemos al 75% de nuestra población. Auxiliares de limpieza tenemos un 10% y así, ¿verdad? Recuerden que los puestos es como una cajita donde vamos a meter a la gente, ¿verdad? Entonces, véanlo así de esa forma. Está también recomendado para entornos poco complejos, ¿verdad? Con jerarquías como muy claras, ¿verdad? Muy básicas, ¿verdad? Y con pocos niveles de especialización. Además, es el primer paso para una valoración formal, ¿verdad? Dice aquí que cuando la empresa quiere transitar de un sistema tan empírico como el que vimos al principio, que solo era ordenar, ¿verdad? El que está al piso y después el que está más arriba del organigrama, pasamos de eso a algo un poquito ya más técnico, ¿verdad? Y ahora, después de este tema, vamos a pasar a todavía algo más técnico, ¿verdad? Entonces, este método de comparación de factores fue como un puente realmente, ¿verdad? Que llevó a las empresas de tener un análisis súper básico a un análisis un poquito más técnico. Y esto no era para quedarse, ¿verdad? Sino que para evolucionarlo y para ser más precisos en el otro tema que vamos a comenzar, ¿verdad? Entonces, para finalizar este tema, quiero que se queden con la frase verde que ven en pantalla. El método de comparación de factor fue un gran puente en la historia de todos los recursos humanos, ¿verdad? Nos sacó de la costumbre de poner salarios como se nos diera la gana o como el ojo nos dictara, ¿verdad? Ay, no, o como dijera el que nos cae bien, ¿verdad? Ay, no, yo le voy a poner a Fanny $5,000, mi gran amiga, ¿verdad? Ay, no, yo le voy a poner a José David $3,000, gran amigo mío de la infancia, ¿verdad? Entonces, este método nos ayudó a ser más técnico, ¿verdad? Ha sido este puente en recursos humanos que fue diseñado para cruzar hacia metodologías mucho más complejas, mucho más exactas que ocupan ahora las grandes corporaciones, ¿verdad? Entonces, el método de puntos por factor será justamente el siguiente gran tema que vamos a ver en la materia. Así es de que los espero. Bueno, eso lo empezaríamos a ver
el 23. Vea, los espero el 23 para que podamos comenzar a ver nuestro otro método, que es el método de puntos por factor. Y este sí es un más complejito, le voy a dar ahí spoilers, ¿verdad? Vamos a ir viendo siempre por factores, ¿verdad? Y vamos a tener los factores. Vamos a ir desglosando qué quiere decir cada factor. Factor educación, tiene que tener bachillerato, licenciatura, maestría. Vamos a meternos a desglosar todavía un poquito más cada factor. Entonces, esto le va a ir dando un peso mucho más técnico a nuestra valoración de puesto. Y el 21, recuerden de que el 21 a las 6:30 yo les voy a subir el examen, ¿verdad? Y lo vamos a empezar a hacer aquí conectados juntos y vamos a tener hasta las 12 de la medianoche para poderlo subir ya con las correcciones, arreglos que ustedes consideren, ¿verdad? Los que se conecten, no sé qué prefieren, si hacemos las parejas aleatorias o quieren hacerlas por afinidad. Ahí cuéntenme cómo, ¿ok? ¿Quién más? Sí, por ¿Quién afinidad. más? Por afinidad. Jonathan, ¿qué le parece? Bueno, miren chicos, Sí, está lo bien. chivo de que vamos a estar conectados es que si alguien se queda sin grupo, aquí vamos a estar para poder decir, mire, hágalo con fulano, ¿verdad? Y en este trabajo sí les voy a pedir mucha honestidad al decir, mire, qué sé yo voy con Jaime. Y que Jaime diga, mire, la verdad es que Romelia no me ayudó en nada, yo solo lo hice, ¿verdad? Porque es un trabajo de análisis y de criterio. Entonces yo voy a calificar su criterio, ¿verdad? Si usted dice, no, mi compañero también, y sale mal, el criterio de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? ¿De acuerdo? Entonces los espero el 21 a las 6:30 para que hagamos nuestro parcial o nuestra actividad evaluada. Recuerden que tiene un peso del 25% de la nota global de este ciclo, ¿verdad? ¿Alguna duda, chico, antes de despedirlos? Ninguna. Súper, que tengan un feliz fin de semana. Ahorita les voy a subir el material para que lo puedan estudiar y darle una repasadita. Y recuerden de que viene desde que vimos la unidad 1, ¿verdad? Todo el sistema de compensación hasta el método de Benji. ¿De acuerdo? Súper, chicos, que tengan feliz noche, feliz fin de semana y que estudien mucho. Y suerte en sus demás parciales. Buenas noches. Gracias.